Malvinas está presente en cada rincón de la ciudad de Sarmiento Chubut. Como se ha denominado, Sarmiento es cuna de héroes. Se acerca una fecha que nos recuerda a Malvinas, historia, patria y guerra. Guerra, con todo lo que eso significa. Sin embargo, en contraste, en este breve video documental, vamos a conocer historias de veteranos, héroes de Malvinas y sus abrazos después de la guerra. A 41 años, 2 de abril de 2023, Día del Veterano de Guerra y de los Caídos en Malvinas. Malvinas Argentinas. José Muñoz es el actual presidente de la Asociación de Veteranos de Guerras de Sarmiento. Cordialmente nos recibió en su vivienda de Barrio 88. Aquí conoceremos la historia de un abrazo. Un abrazo después de 34 años de Malvinas. Bueno, mirá, yo me incorporé con 18 años, ¿sí? Que fue en el año 82. Los primeros días de febrero me incorporé. Y dentro de cuando estaba en el campo de instrucciones, cumplo los 19 años. O sea, me voy a Malvinas con mis 19 años recién cumplidos. Me incorporé en el Regimiento 25 de Sarmiento, de esta localidad, donde soy nacido y criado. Tuve en la compañía servicio del regimiento en ese momento, que en ese tiempo el teniente coronel de la guarnición era el teniente coronel Seineldín, y el jefe de compañía donde yo estaba era el teniente primero Lamas, y ahí fue donde me incorporé. En ese momento, cuando pisamos tierras malvinenses, no tuvimos tampoco la noción de ese momento, ¿no? Que después, con el tiempo, sí, por supuesto, fuimos tomando conciencia de lo que era, lo que íbamos a hacer, dónde estábamos. En ese tiempo, fíjate, nosotros fuimos a recuperar esas tierras que nos pertenecen de por ley, y fue algo grandioso para nosotros. Desde ahí pasamos a ser parte de la historia de nuestro país. Y mira, las guerras no son lindas porque dejan un montón de secuelas, ¿sí? Un montón de... Como hoy te decía, de que era muy difícil, un ejemplo, este tiempo, porque nosotros pensamos en los que no volvieron, en padres que nunca más volvieron a ver a sus hijos, hijos que no conocieron a su papá, que a mí me hubiese pasado exactamente lo mismo, porque cuando yo me voy a Malvinas, cuando estaba incorporado, que te comentaba que era mi cumpleaños, nace mi primer hija, donde yo la habré tenido en brazos, no sé, horas, y si yo no hubiese vuelto tampoco me hubiese conocido. Mi trabajo, mi función en Malvinas era repartir combustible en un camión cisterna que tenía el regimiento, y a nosotros nos alejan prácticamente de la ciudad, porque teníamos camiones que estaban cargados de combustible. A mí y a otro compañero que es cordobés, nos llevan a la parte de Modibrook, ahí en Modibrook, donde estaba el regimiento de los ingleses. Ahí teníamos el depósito de combustible de los camiones, o sea, con los camiones estaban los helicópteros y el depósito de combustible de los helicópteros. Así que desde ahí nosotros empezamos a vivir una vida como normal, con un trabajo que teníamos que cumplir,
pero con la diferencia que cuando empieza el bombardeo, bombardeaban día y noche. Una vez más, siendo 4:25, bombardeo en las cercanías de Puerto Argentino. Negras columnas de humo se alzan al otro lado de la ría, que está frente a Ross Road. Una noche tuvimos que cambiar de posición. Todos andaban buscando ubicación y nosotros dijimos, mirá, nosotros acá tenemos una cantaricia, ¿viste? Que estaba sequita, no había nada, tenía piso, tenía techo, así que tapamos las partes de los costados. Y bueno, dijimos, acá tenemos una casa genial, nosotros somos terribles, mirá lo que agarramos. A la noche se largó a llover, una noche, imagínate, era un desagüe. Así que un tanto de agua así, terminamos todos mojados, sin nada, y tuvimos que ir a dormir en el camión, ¿viste? Para que no se nos termine de mojar todas las cosas. Y esa es una de las que por ahí iba a decir nosotros la viveza que tuvimos y después terminamos haciendo todo mojado, con las cosas mojadas. Sí estaba el sentimiento que termine, pero también estaba el sentimiento de querer recuperar definitivamente las islas. En el año 2016, si no me equivoco, ¿cómo surge lo del casco? Que algunos ya lo conocen. ¿Cómo surgió? Bueno, un día Paola Muñoz, Sí. mi prima, en ese tiempo ella trabajaba en prensa de la municipalidad. Un día me dice, ¿sabes qué? Me dice, negro, quiero hacerte una nota, pero si vos querés. Bueno, le digo, sí, Paola, no hay problema. Me fue a ver a la gomería. La publicó, el diario Jornada creo que lo toma, la publica, la difunde por todos lados y después la archiva. Entonces, en eso, Matías Pitiu, que vive en Cambridge, en Inglaterra, él es argentino, es coleccionista. Así que un día dice que compra 2 o 3 cascos en una subasta, así como Mercado Libre, una cosa así. Sí. Entonces compró. Y había uno que tenía iniciales. Uno decía Muñoz y a la vez tenía RI 25. Entonces busca dónde estaba el Regimiento 25. El Regimiento 25 dice estaba en la Patagonia, Colonia Sarmiento, y había participado en la guerra del 82. Entonces dice, el regimiento debe tener alguna página, algo de veteranos de guerra. Y entonces ahí entró a la página de veteranos de guerra y ahí supo que yo me llamaba José Alberto Muñoz. Y encima tuve la suerte ese año, del 82, que el regimiento, el único Muñoz que incorpora y manda a Malvinas soy yo, no hay otro. Pues vos vas a ver el listado y no hay nadie más. Entonces dice que dijo, bueno, entonces me siguió buscando por ese nombre y ahí encontró la nota esa que yo te comentaba sobre Paola. Encontró esa nota y ahí fue que él dice, José está vivo. Yo voy a la municipalidad y Paola estaba hablando por teléfono. Entonces le digo que la saludé con la mano, le digo que después pasaba y agarré y me dice que espere. Y bueno, después yo le digo Paola, porque ella seguía hablando. Entonces en una parte ella le dice, si vos querés yo te paso con José, José está acá. Yo le digo, después paso, Paola. Me dice, no, para que te van a hablar. Le digo así, me pasó el teléfono, te van a hablar. Me dice, yo le digo, ¿de dónde, Paola? Me dice, de Inglaterra. Ah, Inglaterra, mirá, o sea, ni noción tenía de lo que estaba haciendo, ¿no? En ese momento, así. Y entonces agarré y bueno, y ahí se presentó Matías, me dijo que él tenía, que se sentía orgulloso, que se le hacía piel de gallina, que él tenía algo que yo había usado en la guerra, y ahí me dijo del casco. Entonces agarró y me dijo, mirá, lo único, o sea, si vos tenés dónde te puedo mandar una foto, te mando el casco porque no lo puedo sacar del país. Le digo, bueno, que se lo pase a Paola. Se lo pasó a Paola ahí nomás en el acto. Y ahí vi las fotos y ahí me emocioné. Hasta ahí estaba bien, ¿no? O sea, estaba frío,
Pero ahí sí me emocioné cuando vi que la letra era mía, que el casco era. Así que sí. Quiero destacar la gentileza que ha tenido Matías. No lo conozco a Matías todavía, ¿eh? No he hablado con él. ¿No lo conoces a Matías? Bueno, te lo presento. Por favor. Viene desde Inglaterra. Mirá lo que hago ahí, ¿no? Y que encima lo agarro el casco y... ¡Viva la patria! Esto es Argentina. ¡Viva la patria! Gracias, gracias, mil gracias Matías, mil gracias a sus papás que vinieron, a todos mis hijos, a mi esposa. Muchas gracias a todos ustedes. Les agradezco de corazón. Era muy difícil esto. Muy difícil. Sí, es enorme. Pero fíjate que cuando agarro el casco, antes de ponérmelo, le tomé el olor del casco pensando que seguía con el olor de mi cabeza. Fíjate, ¿viste? Nunca había pensado de esto, porque vos fíjate que debo ser uno de los pocos veteranos de guerra que no tiene fotos de Malvinas. Yo no tengo nada. Pero te quedó el casco físico. No, con eso, yo siempre digo, tengo todo con eso. Y con eso es como que te dieron un montón de fotos. Histórico casco. Mirá, estuvo en Malvinas, se fue a Inglaterra y hoy está en Argentina de vuelta y está en Sarmiento, donde salió. Héctor Figueroa también abrió las puertas de su casa para que podamos visitarlo. Allí pudimos conversar y conocer la conmovedora historia de un abrazo de madre a hijo, un abrazo después de la guerra. Nosotros lo incorporan el 2 de febrero en el Regimiento 25, estuvimos mucha intuición, en realidad nadie sabía dónde íbamos, porque hay que ser realista, hasta que llega el día de que realmente los llevan a comer como a las 8 de la noche al rancho y vimos que empezaban a llegar los transportes para... Y de ahí, bueno, los llevan a Comodoro, en Comodoro realmente los llevan al 8 y del 8 recién se nos informa a nosotros que realmente viajábamos a Malvinas. Nuestra misión es la de desembarcar en las Islas Malvinas y desalojar a las fuerzas militares y a las autoridades británicas que se encuentran en ellas. Eso es lo que vamos a hacer. El destino ha querido que seamos nosotros los encargados de reparar estos casi 150 años de usurpación. Desembarcamos el 2 de abril, para mí desembarcamos como a las 8:30 de la mañana, 8:30 o 8 menos 20, 8:30. Cuando llegamos a Malvinas, el clima de Malvinas es muy húmedo, tiene mucha neblina, la atmósfera del mar. Y bueno, cuando aclaró, los miraba uno a otro y estaban en una isla. Y de ahí realmente los llevan a Puerto Argentino, caminando, y lo ubicaron en un galpón. Y cuando a los 2 días más o menos empezamos a hacer las posiciones,
que lo habrá llevado a cosas una semana y media. Una vez que tuvimos listas las posiciones, nos ubicamos dentro de los pozos de Zorro. El 1 de mayo fue lo más bravo que fue para nosotros, que fue el bombardeo, que empieza a las 6:20 de la mañana y le dan todo el día. Y antes del 1 de mayo nosotros comíamos 2 veces al día y llegó un momento que los ingleses sabían hasta la hora que comíamos, así que llegaba al rancho y empezaban a bombardear y uno lo único que tenía que hacer era de tratar de cubrirse los oídos y tiraba todo. El 1 de mayo, cuando atacan en Puerto Argentino, yo estaba dentro de la posición con el soldado Cabrera, que justo anoche estuvimos volando, estuvimos los dos en la misma posición. Y allá en el regimiento, cuando te dan una pastilla de alcohol para calentar una pavita de agua. Y yo no tenía sueño, así que estaba Cabrera y había otro pibe de Córdoba que estaba durmiendo y él estaba de guardia. Y me dice, ¿por qué no te hacemos mate? Así que yo pongo la pava y no hago más que poner, terminamos la pava, prendo la pastilla de alcohol, pongo la pava, por decirte, o sea, porque teníamos una latita, ¿viste? Una latita, y bueno, pongo la latita con agua ahí, cuando pongo ahí, un ejemplo, empiezan a bombardear. Si nosotros los preguntábamos, pienso que todo lo que era el Regimiento 25, si lo queríamos volver, ninguno se quería volver, hasta no cumplir el objetivo, porque para eso lo habían llevado. Para mí estábamos y teníamos que cumplir con el objetivo que lo habían propuesto. Ahora, si vos me preguntás si tuvimos miedo, yo pienso que todo lo que estuvimos allá tuvimos miedo. Pero uno tiene que saber sobrevivir a través del miedo, porque es la realidad. Si yo te digo que no tuve miedo, te estoy mintiendo. Todos tuvimos miedo. Pero lo que sí que siempre fuimos positivos, que teníamos que volver. Y bueno, se logró. Se logró. Pude volver de vuelta al continente, pude estar de vuelta. Hubieron madres que mandaron a hacer el servicio militar de su hijo y nunca más lo volvieron. Siempre por ahí uno está bajoneado en muchos momentos, más ahora que se aproximan los 41 años. Pero aún hay que tratarlo de superar. Yo siempre digo que nosotros al viajar y al estar hoy en día, cuando tenemos una oportunidad así como esta, tenemos que tratar de contarla, porque lo hace bien, lo desahogamos. El último día, antes que se firme el pacto, a nosotros lo llevaban realmente a primera línea. Lo llevaron a primera línea y llegamos hasta un cierto punto y cuando llegamos ahí lo dijeron no, que teníamos que retroceder, teníamos que volver a Puerto Argentino. De ahí lo ubican en Puerto Argentino, estuvimos casi una semana y bueno, los tenían todos amontonados en Puerto Argentino y bueno, quizás prisionero, no sé si llamarlo prisionero, porque yo pienso que el prisionero tiene otro trato, nosotros nos trataron mal, todo lo contrario, los ingleses lo trataron bien. Lo que sé es que quizá ellos se quedaron al mirar, un ejemplo, cuando los vieron decir con quién estábamos peleando, o sea, la juventud que habían llevado, no sé. Los verdaderos héroes son los que quedaron. Nosotros pasamos a ser veteranos de guerra. Pero a través de los veteranos de guerra, un ejemplo, yo siempre digo que uno cada vez que hace una nota, la hace por ellos, porque ellos fueron realmente los que estuvieron y los que realmente se quedaron. Y nosotros, un ejemplo, yo pienso que todos los veteranos de guerra tenemos una mochila muy pesada. Yo sé que todos dicen se tiene que alivianar, no es fácil que se aliviane la mochila. ¿Por qué motivo? Porque quedaron nuestros hermanos. Cuando volvemos de vuelta para el continente, que estuvimos casi una semana, yo viajo en el Canberra a Puerto Madryn. Yo, mirá, te voy a decir más, mirá, yo los 19 años lo pasé viajando de Malvinas a Puerto Madryn. Cumplí los 19 años en el Canberra. Como llegamos, los cargan en el transporte y lo traen al 8 a Comodoro. Yo cuando viajaba de Puerto Madryn a Comodoro, me empecé a preguntar, un ejemplo,
¿qué me irá a preguntar la gente? ¿Qué me irá a decir la gente? ¿Me irá a echar la culpa? Y pensaba en mi mamá. Digo, ¿cómo estará mi mamá? Yo cuando venía bajando acá en Cerro Negro, de vuelta es como que se me... empecé a pensar de vuelta, digo, no, lo que voy a hacer, voy a agarrar, me voy a bajar del transporte y me voy a mandar para adentro de la cuadra. Y no fue así, porque cuando yo llegué estaban todos los compañeros de trabajo, estaba un gerente de una empresa que le había llevado a mi mamá. Y bueno, todos me abrazaron y cuando yo iba entrando al puesto Roca, miro hacia la izquierda, ¿a quién la veo? A mi mamá y a mi hermana. Y yo ya no podía creer cómo estaba mi mamá, destrozada. Así que me la trajo mi mami y bueno, un abrazo como todo, un abrazo de mi madre. Y lo primero que me dijo mi vieja, me dice, hijo, textual de palabra que me dijo, te tengo de vuelta, espero que pronto te den la baja y te vayas a descansar. Ahí está el abrazo de mi madre, sí, cuando me bajo del transporte, sí. Yo lo mando a hacer a color, ¿viste? A color. Esa carta yo se la envío a mi mamá y bueno, como todo soldado, lo único que hacíamos pedir cosas, ¿viste? Comida, encomienda, chocolate. Y bueno, la recibe ella. Vos fijate en los años, 41 años tiene esa carta. La conservo todavía y ella me la tenía dentro de una valija, me la entregó a mí. Conocimos las historias de abrazos después de la guerra y coincidentemente encontramos una imagen de dos historias que se abrazan después de la guerra.